El 18 de marzo de 2020 se detectó el primer caso de coronavirus en El Salvador. Para esa fecha, el gobierno ya había tomado varias medidas, como la restricción de vuelos internacionales y el cierre de aeropuertos. Desde entonces, la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, Funda Ungo, ha dado seguimiento a la evolución de COVID-19 en El Salvador. Así, con el propósito de contribuir a la toma de decisiones informada para el manejo de esta pandemia, la Fundación ha presentado una propuesta sobre el número reproductivo básico de COVID-19 en El Salvador. Les saluda Anaí Sorto, y en esta ocasión conversaremos con Carlos Argueta, coordinador del programa Estudios sobre Políticas Públicas de Funda Ungo, quien nos explicará en qué consiste esta propuesta. Carlos, ¿podría explicarnos cómo surge esta propuesta sobre el número reproductivo básico de COVID-19 en El Salvador? Actualmente nuestro país está viviendo tiempos complejos como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que se expresa en una crisis de salud pública, también en una crisis en el ámbito económico y social. En ese sentido, se vuelve necesario realizar un monitoreo del progreso del COVID-19, así como de sus impactos tanto en el desarrollo económico como en el desarrollo social de El Salvador. En este sentido, con la finalidad de contribuir a una mejor comprensión de la evolución del COVID-19 en El Salvador, nosotros como Funda Ungo hemos elaborado el documento de trabajo titulado El COVID-19 y el número reproductivo básico y efectivo en El Salvador, una propuesta para su medición. En este documento presentamos estimaciones del número reproductivo básico, del número reproductivo efectivo, así como de la importancia de estos parámetros de salud pública en la toma de decisiones. En pocas palabras, ¿qué es el número reproductivo básico y cómo se calcula? El número reproductivo básico es una cifra que mide el número potencial de personas sanas a las que puede contagiar una persona infectada de una enfermedad en particular, como el COVID-19. Por ejemplo, si esta cifra equivale a 3, indica que una persona contagiada del COVID-19 puede infectar potencialmente a 3 personas sanas. Esta cifra se estima a través de diferentes procedimientos estadísticos que toman en cuenta la evolución de los casos activos, es decir, las personas que a la fecha están contagiadas de COVID-19 y los casos recuperados que se van reportando día a día. Entonces, ¿este número puede variar según el avance de la pandemia y la evolución de contagios? En efecto, a medida que evoluciona la pandemia, es decir, tanto los casos contagiados como los casos recuperados, esta cifra va variando. Uno espera que entre más personas recuperadas hayan, la cifra tienda a decrecer, mientras que entre más personas tiendan a contagiarse, que la cifra tienda a aumentar. Es decir, esta es una cifra que de alguna manera mide la variación relativa que existen entre estas dos posibilidades de pacientes, las personas contagiadas y las personas recuperadas. A medida el virus va evolucionando, se espera que el número reproductivo básico también vaya cambiando, y en la medida en que el número va bajando, esto hace alusión a que la pandemia está siendo contenida. También, ¿podría explicarnos por qué es importante calcular este número al momento de tomar decisiones para el manejo de la pandemia en el país? Contar con metodologías para la medición del número reproductivo básico es de vital importancia para la toma de decisiones de salud pública. Por ejemplo, si el número reproductivo básico en un país determinado presenta una tendencia creciente, esto implica que de alguna manera el virus no está siendo contenido y por tanto esto hará que se consideren algunas medidas como por ejemplo el confinamiento, incremento de cuarentenas, ampliación de restricciones de movilidad, entre otras. Por otro lado, si en un país el número reproductivo básico está tendiendo a la baja, esto indica que el virus poco a poco está siendo contenido, es decir, que relativamente se están presentando más casos recuperados respecto a casos activos. Por tanto, esto hará o brindará insumos para que los tomadores de decisiones escojan, por ejemplo, reaperturas paulatinas, reapertura económica, entre otros aspectos para mejorar la salud pública. Lo ideal es que esta cifra llegue al valor de 1, es decir, que una persona contagiada pueda infectar a solamente una persona sana. Esto indicará de alguna medida que el virus ha sido contenido y que hay que mantener este valor de cifra para poder tomar las decisiones futuras de políticas públicas. Sin embargo, en la propuesta de Funda Ungo en realidad se habla de dos números, el número reproductivo básico y el número efectivo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?
El número reproductivo efectivo tiene una misma lectura que el número reproductivo básico. La principal diferencia entre ambos es que el número reproductivo efectivo es una cifra que hace un ajuste de tal forma que a medida se reduce la proporción de la población que es propensa a adquirir la enfermedad, la transmisión de esta misma enfermedad se vuelve más lenta. Es decir, a medida que las personas se van pasando por este ciclo de infección para una paulatina recuperación, estas personas de alguna forma hacen que el contagio del virus sea cada vez menor. Actualmente en nuestro país no existen muchas diferencias entre ambas cifras, por eso hemos decidido quedarnos con la lectura del número reproductivo básico. Al día de hoy, según estos cálculos, ¿cuántas personas sanas podrían ser contagiadas por una persona infectada? A partir de la metodología propuesta en el documento de trabajo, en Fundaongo estamos realizando un continuo monitoreo de la evolución del número reproductivo básico del COVID-19 en El Salvador. Estimaciones hechas con cifras al 28 de junio de 2020 muestran que esta cifra asciende a 1.56. Esto lo que indica es que una persona infectada de COVID-19 potencialmente puede contagiar a 1.56 personas sanas. Esta cifra al 31 de mayo ascendía a 2.06. De alguna manera esto refleja una tendencia decreciente del número reproductivo básico, lo cual es sumamente importante, pero también hay que estar en permanente vigilancia de la evolución de los comportamientos de las otras poblaciones, es decir, tanto de la población contagiada como de la población infectada, debido a que el mes de junio se ha caracterizado por reportar las mayores cifras de población contagiada a nivel nacional y a nivel agregado. Entonces, ¿cuál es la proyección para las próximas semanas? ¿Hay manera de estimar cuánto tiempo falta para percibir una disminución en el número de contagios? Los modelos estadísticos buscan predecir el comportamiento futuro de la población recuperada y de los casos activos de COVID-19 a partir de ciertos parámetros. Sin embargo, dado que son modelos estadísticos, hay que estar en continuo monitoreo de estos parámetros. Nuestras estimaciones muestran que, incluso a partir de la evaluación de los comportamientos de la población recuperada, pero también de la población contagiada, se evidencia que la curva, contrario a aplanarse, más bien está mostrando un escenario de un segundo rebrote. Tal cual se había mencionado anteriormente, esto también se debe a los efectos de diferentes escenarios, tanto de la reapertura económica como de los fenómenos climatológicos que inciden en los patrones de confinamiento de la población. Por tal razón, es importante estar haciendo este monitoreo permanente de la evolución del COVID y utilizar en la medida de lo posible los valores de la evolución del número reproductivo básico para poder ir estimando paulatinamente en qué momento de la curva nos encontramos. ¿Y qué variaciones puede tener este cálculo respecto al aumento de casos reales en un periodo determinado? Es importante aclarar que las estimaciones del número reproductivo básico pueden modificarse por condiciones internas y por condiciones externas. En cuanto a condiciones internas, tienen que ver con cómo van evolucionando los casos confirmados y los casos recuperados. Entonces, en ese sentido, un repunte de casos confirmados puede generar inevitablemente que el número reproductivo básico incremente. Es por eso que es importante estar vigilando de forma permanente tanto los casos activos como los casos recuperados a lo largo del tiempo. Por otro lado, también hay condiciones externas que tienen que ver con los supuestos de los modelos estadísticos que se utilizan para calcular esta cifra. Por ejemplo, si hay alguna condición extraordinaria que modifica los patrones de convivencia entre las personas, llámese por ejemplo el fin de la cuarentena, el inicio de la reapertura económica o algún elemento extraordinario como por ejemplo las lluvias y las tormentas que tuvimos entre el 1 y el 2 de junio, esto de alguna manera puede incidir en el cambio de comportamiento de las cifras de población recuperada y también de población contagiada y generar que las estimaciones del número reproductivo básico cambien abruptamente o cambien moderadamente. Es por eso que es necesario hacer un seguimiento continuo, un seguimiento permanente a esta cifra para ir paulatinamente tomando decisiones de reapertura o reducción de restricciones de movilidad.
Para finalizar, ¿podría comentarnos de manera general cuáles son las recomendaciones de Fundaungo para utilizar este tipo de datos al momento de manejar la pandemia en el país? A partir del seguimiento estadístico que Fundaungo ha hecho a la evolución del COVID-19 y así como en la publicación que hemos presentado en esta ocasión, nosotros hemos identificado una serie de recomendaciones con el fin de mejorar el registro y la divulgación de la data disponible actualmente, con el fin de que diferentes sectores puedan hacer respectivas contribuciones para el mejor manejo de la pandemia. En primer lugar, es importante destacar que la plataforma de gobierno divulga cifras desagregadas solamente de los casos confirmados. No lo hace de la población recuperada ni tampoco de la población o casos activos por departamento, por sexo, por municipio o por grupos de edad. Toda esta información desagregada sería de vital importancia para, por ejemplo, calcular números reproductivos básicos por nivel territorial, lo cual permitiría profundizar y mejorar la toma de decisiones para identificar, por ejemplo, dónde está más presente el virus, en qué municipios o en qué territorios está evolucionando de una manera más rápida y permitir brindarle insumo a los tomadores de decisiones para que puedan solventar estos problemas o focalizar las intervenciones. Por otro lado, es importante aclarar que al tratarse de un modelo teórico que parte de supuestos sobre el comportamiento de las poblaciones analizadas, este tipo de estimaciones tienen que estar en continua revisión ante posibles cambios de tendencia ocasionados por algunos rebrotes de la enfermedad o cambios en el actual contexto que tienen que ver especialmente con la reapertura de la actividad económica. Por eso, en ese sentido, se recomienda estar haciendo actualizaciones continuas de estas cifras. La territorialización de esta cifra también va a permitir poder brindar insumos para identificar aquellos sectores más afectados por la pandemia y así poder diseñar políticas públicas que permitan mejores intervenciones para contener el virus. En ese sentido, sugerimos que se utilice la evolución del número reproductivo básico para poder identificar cuáles son los momentos oportunos para cada una de las fases de la reapertura económica. Esto también va a brindar insumos técnicos para poder explicar en qué momento la pandemia va a estar controlada en nuestro país. En última instancia, como Fundaungo esperamos que esta publicación y la divulgación de información que hacemos permita contribuir a posicionar la importancia de la medición de este parámetro de salud pública y en general al diseño de las políticas públicas para atender todas estas necesidades que han surgido a raíz del COVID-19 en nuestro país. Muchas gracias, Carlos, por las explicaciones y gracias también a quienes han escuchado el primer podcast de seguimiento al COVID-19 en El Salvador. Les recordamos que pueden encontrar el documento sobre el que hemos conversado y mucha más información ampliada sobre la evolución del coronavirus en el país en el nuevo micrositio de Fundaungo disponible en www.fundaungo.org.sb.